Bueno, Luis María, gracias por estar con BCR News. Todo lo que tiene que ver con el capital humano es una materia extraordinaria y bueno, a través de lo que viene haciendo la Bolsa de Innovación y en particular lo que hace la mesa de FinTech, surgió todo el tema de lo que usted viene tratando hace mucho tiempo, que es la analítica aplicada al recurso humano. Bueno, ¿nos puede contar un poco, o contarnos en realidad, porque para no para tutearte, contarnos un poco cómo surge esto y la experiencia tuya en la materia? Bien, primero tengo un origen en recursos humanos, pero también combino con la parte de tratamiento de números, con lo cual en realidad cuando los números y recursos humanos se juntan en un gran paraguas que se llama People Analytics, que es tomar mejores decisiones vinculadas con la gestión de la gente basado en evidencias. Sin embargo, también podemos subdividir a la gestión de tratamiento de datos de recursos humanos en capítulos que habitualmente tienen nombres en inglés, pero podrían usarse en español. Yo digo analíticas de empleos o sourcing analytics, analíticas del desempeño, performance analytics, y lo que básicamente estuve tratando en esta mesa es un capítulo que se llama Talent Analytics, que es fácil entender que se trata de analíticas del talento. Eso es básicamente, ¿qué significa? Es que el talento, como la capacidad de las personas para tener mayores responsabilidades. Cuando en una organización hablamos de talento, habitualmente es porque hay gente comprometida con la empresa, con ambición, pero también con capacidad, como por ejemplo es un analista o un analista que puede ser un jefe o una jefa, y eso significa que puede progresionar o crecer en su desarrollo. Todo eso para gestionarlo mejor lo podemos hacer con ideas, intuiciones, pero también tratar con datos, como por ejemplo evitar que una persona fracase, que alguien sea promovido a un puesto que no puede hacerlo, o también no solo pensar el lado malo, sino sobre todo el lado bueno, cómo hacer para que la gente se quede en una empresa, prospere en una empresa y tenga el mejor desarrollo. Sin embargo, la ciencia hoy descubre que no todos los caminos son iguales. De la misma manera que a veces uno lo hace por ensayo y error, el sistema de Talent Analytics permite tomar decisiones más científicas. Por ejemplo, depende de por ejemplo, la personalidad o la capacidad de una persona, podemos descubrir que este sector X sería bueno para su desarrollo y el sector Z no tanto. Eso es básicamente lo que apunta el concepto de Talent Analytics. Y un dato más, antes que hacer otra pregunta, es, no tiene que ver con el número, y esto es muy importante. No, a veces se confunde analytics con big data, que significa el tratamiento de grandes cantidades de datos. Pero si yo trabajo en una empresa de 8 personas y hay 2 personas que tienen talento para crecer, con esas 2 se puede hacer talent analytics. Y si hubiera una sola, también se puede hacer talent analytics. O sea, el concepto del talento es que requiere un tratamiento también con evidencia, pero no hace falta tener grandes bases de datos o utilizar estrategias de tratamiento de datos masivos, como se llaman. En capital humano trabajamos con los datos que tenemos, pero aún con los datos que tenemos podemos tomar buenas decisiones. Luis María, ¿cómo surge esta posibilidad de machear dos universos que a lo mejor para hace una década atrás eran antagónicos, que tenía que ver con la posibilidad de juntar y cruzar datos con el capital humano? Mm, ¿Cómo surge esa tormenta de ideas que hoy permite que a lo mejor modelos matemáticos nos ayuden a tomar decisiones con algo tan subjetivo como el talento, que no deja de ser subjetivo cuando yo lo puedo parametrizar, ¿no? Tal vez porque tenemos que romper un paradigma de las ciencias duras y las ciencias blandas, ¿no? A ver, si uno tiene que hablar de, no sé, del tema que nos está siempre metido en la cabeza, que es la pandemia, que parece modelos matemáticos, tema de medicina, tema de salud, bueno, buena parte de los problemas que hay son de comportamiento humano. Entonces, bien, algo que es duro, no sé, necesita ser interdisciplinario. Si uno quiere analizar cómo resuena una pandemia, no solo tiene que trabajar desde una perspectiva de virología, inmunología o medicina, sino también
sociología o psicología. De la misma manera, si uno quiere trabajar con capital humano, es un falso dilema que se trabaje con recursos humanos y números. Eh, de la misma manera que sería una locura trabajar únicamente recursos humanos solo con números, resulta una locura trabajar a recursos humanos sin números. Entonces, creo que nuestro futuro es el futuro de romper límites, romper paredes, romper fronteras e integrar. Y creo que también las mejores soluciones a los problemas son cuando combinamos y usamos pensamiento analógico, y para manejar un problema usamos una analogía de la naturaleza, o cuando resolvemos un problema humano usamos un esquema de datos. Sin embargo, eh, hay un elemento de jerarquía. Si yo dijera que gestiono recursos humanos solo con datos, tengo un problema, porque voy a tomar decisiones erradas. Por ejemplo, hoy está muy de moda usar sistemas expertos o de inteligencia artificial para hacer selección de personal, porque los humanos podemos tener sesgos, pero las computadoras pueden tener más sesgos, porque son programadas por humanos, con lo cual yo diría, nunca tomé un empleado de una empresa que no haya sido visto por otro ser humano. Entonces, vamos a tener que trabajar en estos dos campos, y que invitemos a los números a que nos ayuden para gestionar el capital humano. No significa que no tengamos empatía, comunicación, emoción y un montón de cosas que no tengan nada que ver con los números. Ha surgido de una problemática que no sé si la palabra viene a reemplazar, pero bueno, es una evolución del sistema financiero, que son las fintech. Ahí hay una evolución en sí, y por cuál esa evolución siempre va reemplazando recursos o poniendo recursos con otras características técnicas. ¿Cómo están viendo ustedes en la gestión del capital humano con un mundo de una dinámica empresarial y un mundo en particular hoy en pandemia con cambios brutales, donde a alguien les cuesta menos y a alguien le cuesta más poder ir ayornándose y capacitándose para seguir esta evolución? ¿Cómo se trabaja eso desde la analítica y desde el capital humano? Bueno, a ver, las computadoras y los seres humanos somos muy distintos. Entonces, hay ciertas cosas que hacen muy bien las computadoras, pero hay otras cosas que hacemos muy bien los seres humanos. Entonces, yo puedo trabajar en fintech o en cualquier cosa donde pueda tener algoritmos para procesar ciertas cosas, pero a la larga va a haber seres humanos que tomen decisiones, que entiendan problemas, que se relacionen o se integren. Y aún en un modelo donde tengamos más algoritmos, hay gente que los diseña, y en eso que lo diseña hay gente de recursos humanos. O sea, yo eh, soy de los que hoy está invitando a pensar el presente más que el futuro. Yo no sé cómo será el mundo de los recursos humanos en el 2040, pero en el 2021 necesitamos mucha gente en recursos humanos que pueda trabajar con datos, pero también con una de las grandes necesidades que tenemos hoy en el mundo, que es empatía, entendernos, comprender a los otros, etc. Eh, yo también otra vez hago un contexto que tiene que ver con la situación actual de pandemia, que las organizaciones, no importa si son 8 personas, trabajando todas juntas en un garage, en una oficina, o todas separadas, trabajando en computadoras, conectándonos por Zoom y trabajándonos con mecanismos colaborativos. Necesitamos integración, necesitamos hablarnos, necesitamos preguntarnos, qué te pasa, Nico, cómo están tus cosas, cómo está tu familia. Somos seres integrales. Y algo que decía en mi conferencia es que si en algún momento no hablamos, es porque no sentimos, y si no sentimos es porque no hablamos, con lo cual parece raro porque me invitas a hablar de números, pero termino hablando de emociones. Y esto no es una paradoja, sino es una integración. Gestionemos con emociones, escuchemos con atención, mirémonos las caras y veamos si alguien tiene un problema y le digamos cómo te puedo ayudar. Eso es parte de nuestra naturaleza humana y ojalá que nunca lo perdamos, pero hay un montón de cosas que a veces hacemos
que lo podría hacer mejor una computadora y dejemos a las computadoras para que lo hagan y capaz que lo van a hacer mejores, pero que nos quede más tiempo para que podamos vivir vidas más felices, más plenas y emocionalmente más integrales. Me quedó un concepto para ir cerrando que no lo había escuchado nunca y me pareció muy interesante. No hay más generaciones, hay una única Ah, generación que cruza desde los 20 hasta los 100. Digamos, contadas bueno, ese concepto me pareció muy interesante. bueno, a ver, es una, no digo si una teoría mía, pero pues, se me ocurrió un día, ¿no? Porque Eh, yo discutí bastante el concepto de generaciones antes de la pandemia, porque a veces son clichés que para mi formación sociológica pueden tener un poco de cuestionamiento. Por ejemplo, no voy a decir mi edad, pero sí soy un baby boomer técnicamente en la clasificación. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, hasta el año 64, hubo una eh, incremento notable de los nacimientos, es típico después de las guerras, y por eso se llama baby boomer. Ahora, en la Argentina no hubo ninguna guerra entre el 45 y el 64, o antes de eso, con lo cual en realidad la natalidad en la Argentina bajó, o sea que a mí me llamen un baby boomer es más bien un tema de la clasificación sociológica de Estados Unidos. Y a veces las generaciones me parecían más una clasificación tipo astrología, sos de Sagitario, de Tauro. Sin embargo, un sociólogo francés de nombre Moss elaboró un concepto que hoy nos sirve mucho para explicar este momento, que se llama hecho social total. Un hecho social total es un fenómeno que conmueve y que nos altera. Y la definición de generación desde el punto de vista sociológico es el conjunto de personas impactadas por un hecho o por una historia común. Entonces, hoy todos los que estamos viviendo la Tierra tenemos un elemento en común, con lo cual me parece que el concepto de hoy es que somos todo pandemias. Así que nada, es eso. Sí, María, Tomalo como un elemento para pensarlo. un gustazo y bueno, espero que este disparador ayude a muchos a reflexionar. Muy amable, Bueno, gracias. un gusto y que sigan muy bien. Chao, chao.